Muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta ocasión nos ha correspondido resolver un problema del quinto punto del módulo de trigonometría, el cual nos plantean un problema que dice así. Dice, un escalador está subiendo por una montaña. El ángulo de elevación respecto al suelo es de 30 grados. Si el escalador ha subido una distancia de 100 metros en línea recta, ¿cuál es la altura vertical que ha alcanzado? Bueno, en este caso, según el problema que nos plantean, he logrado aquí hacer un pequeño croquis de cómo se plantea el problema. Entonces nos dice que el montañista ha escalado 100 metros, ha subido 100 metros en línea recta y con un ángulo del suelo al piso de 30 grados. Entonces, como lo pueden ver aquí, imaginariamente pues se ha logrado formar el triángulo para tener en cuenta lo que nos están solicitando en el problema, que es el cateto opuesto. En este caso es la altura vertical, que es esta de aquí, y pues consecuentemente pues tenemos acá el cateto adyacente, ¿no? En este caso con respecto al ángulo que nos dan, que es de 30 grados. Mirando las funciones trigonométricas y las fórmulas, podemos aplicar para poder hallar este cateto opuesto con respecto al ángulo alfa, al ángulo que nos dan, el seno de beta. Según la fórmula, seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Como tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa, pues en esta fórmula solo sería despejar cateto opuesto. Entonces nos quedaría cateto opuesto es igual a hipotenusa por el seno de beta. Así, cateto opuesto es igual a hipotenusa, que son 100 metros, por el seno de beta, que sería seno de 30 grados, que es lo que corresponde, el valor que corresponde al ángulo beta. Así, tenemos que cateto opuesto es igual a 100 por 0.05 por 0.5, que sería el seno de 30. 100 por 0.5 es igual a 50 metros. Cateto opuesto sería 5, correspondería a 50 metros. Ahora bien, ya tenemos el cateto opuesto, tenemos la hipotenusa y tenemos el ángulo beta de 30 grados. Ya teniendo el cateto opuesto, que equivale a 50 metros, podemos hallar el cateto adyacente. Para hallar el cateto adyacente acudimos al coseno de beta. El coseno de beta nos dice que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Así, despejando cateto adyacente, nos queda que cateto adyacente es igual a hipotenusa por el coseno de beta. Entonces nos queda que cateto adyacente es igual a la hipotenusa, que vale 100 metros, por el coseno de 30 grados, que fueron el dato que nos dieron desde el inicio. Así, el coseno de 30 corresponde a 0.86 60 25 40 38. Entonces, cateto adyacente quedaría igual a 100 metros, que vale la hipotenusa, por el coseno de 30, que sería 0.86 60 25 40 38. Así, cateto adyacente nos queda en 86.60 25 40 38 metros. Entonces, ya tenemos el cateto opuesto y el cateto adyacente hallados por medio del seno de beta y el coseno de beta correspondientemente. Ahora también podemos hallar el ángulo alfa. Ya teniendo el cateto opuesto y teniendo el cateto adyacente,
Miramos la fórmula que nos sirva para poder hallar el ángulo alfa, que es el ángulo que formaría en la punta de la montaña con respecto al cateto opuesto. Entonces, para poder hallar ese ángulo, tenemos seno de alfa, que nos dice la fórmula muy claramente que seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Como ya tenemos el cateto opuesto, ya tenemos y la hipotenusa que nos dan desde el inicio, solo es reemplazar cateto opuesto, que es 86.6025 4038 sobre 100. En este caso hay una inversión de los catetos, ya que como estamos en el ángulo alfa, para el ángulo alfa el cateto opuesto sería lo que se podría ver acá como cateto adyacente, y el cateto adyacente sería como el cateto opuesto, ya que según la posición del ángulo se traslapan los catetos. Por eso nos da que el cateto opuesto, en este caso para alfa, sería el cateto adyacente y la hipotenusa sí no varía. Entonces tenemos esta división de 86.6025 4038 metros sobre 100 metros. Esto nos da 0.866025 4038 metros. Ahora bien, como tenemos seno de alfa, el seno se traslapa al otro lado de manera negativa, quedando seno menos 1, multiplicado por 0.866025 4038. Esta multiplicación, seno menos 1 por 0.866025 4038, nos da como resultado 60 grados. Así podemos decir que el ángulo alfa vale 60 grados. Y se podría comprobar cuando miramos al interior del ángulo, al interior del triángulo, los ángulos, los cuales tienen que dar como sumatoria total 180 grados. 60 más 30, que era el ángulo que nos daban, son 90, más 90, que es el ángulo que se forma aquí por el ángulo recto, serían 180. Lo que consideraría que pues el ángulo da exacto, el ángulo alfa da exacto con respecto a los otros ángulos. Bueno, creo que este ha sido una leve explicación del problema. Espero haya quedado bien explicado, bien desarrollado. Muchas gracias.